Esta mañana hicieron en Barcelona el primer trasplante de cara con una donación procedente de un paciente muerto. La cara del muerto se la aplicaron, la donaron y se la pusieron a la paciente viva, que es una historia trascendental para la ciencia. ¿Se acuerda la película? ¿Se acuerda la película? Muchas películas hay de esto. Comenzamos a parecernos un poquito, padre, al futuro. Desde Europa, Enrique Rodríguez. No es el primer trasplante de cara que se hace en la historia, pero sí es el primer trasplante de cara con la donación procedente de una paciente que falleció por eutanasia. Y esto supone un cambio sustancial, porque la persona que donó su cara lo hizo en vida. Realizó una entrevista con el equipo médico, solicitó donar sus órganos y también preguntó por la posibilidad de donar su cara. Por eso, los especialistas pudieron contar con modelos en impresión 3D, tanto de la paciente receptora como de la donante, con la antelación o debido a la antelación con la que se pudo preparar el procedimiento. En esta intervención se ha trasplantado piel, musculatura, vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo, estructuras óseos, cartílago y otros tejidos. La receptora se llama Carmen. Esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación en el Hospital de la Vall d'Hebron, un hospital público catalán que ha sido el que ha llevado a cabo este trasplante. Sufrió la pérdida de una parte de su cara, con afectación también del hueso maxilar, por una sepsis que sufrió en 2024, después de que le picara un insecto que le provocó una grave infección provocada por una bacteria. Esa infección derivó en una septicemia que mantuvo a la paciente varios meses en la UCI y causó una necrosis en tejidos y estructuras de la cara. Esta mañana, como digo, después de que esta operación se fuera realizada el pasado mes de septiembre, en todo este tiempo ha estado en un largo proceso de recuperación, ha sido presentada esta operación que abre nuevas técnicas para realizar este tipo de operaciones, pero sobre todo abre esta posibilidad a que la muerte buscada, la muerte a través de la eutanasia, se convierta también en una posibilidad de donar vida. España es el país donde más se donan órganos de todo el mundo. Hay una enorme cultura de la donación de órganos en España, pero este tipo de procedimientos con pacientes vivos que antes de tomar voluntariamente el camino de la muerte realicen una donación de este calado, hasta hoy nunca se había conocido y producido en España y en el mundo, Néstor. La cara que estamos viendo en este momento, pues esta cara es viral esta mañana en las redes sociales. ¿Qué tanto tiene de la paciente muerta? ¿Qué tanto pertenece a la paciente receptora, Enrique? Esa es la gran duda que no ha quedado completamente aclarada. No sé cómo explicarlo bien, pero se coloca esa cara sobre el rostro de una persona, así que debe haber una mezcla de ambos, porque la configuración del cráneo forma parte de la cara, pero también lo que se trae de la otra persona. Es algo que parece que está más cerca de la ciencia ficción que de la propia ciencia, pero es un hito increíble y sobre todo sitúa a esa persona, para mí la gran persona de toda esta historia, más allá de quienes llevan la operación, que es algo muy difícil, es esa persona consciente que quería la muerte, decide que su muerte tenga una utilidad, y esa utilidad es dar vida. Eso seguramente sea el gesto más altruista que se puede llevar a cabo, Néstor. Se está enredando la decisión del Consejo Electoral sobre la candidatura de Iván Cepeda. Había una mayoría prohibiéndole la participación. Obviamente hay movimientos y hay cambio de votos que podría alargar la decisión. En el Consejo Electoral se encuentra Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Y es que esta decisión se tenía prevista para antes del mediodía, porque las partes involucradas en esta ponencia estaban convocadas para las 11:30 de la mañana para la audiencia pública donde se iba a notificar la decisión. Pero a esta hora hay un fuerte debate en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, estudiando esa ponencia de Álvaro Echeverri, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, que pide permitir al candidato Iván Cepeda participar en la consulta del llamado Frente Amplio, aunque los votos inicialmente estaban 6-3, negando dicha ponencia y prohibiéndole la participación a Cepeda a participar en la consulta. Se ha conocido que en los últimos minutos el magistrado liberal Altus Vaquero cambió de postura y votará a favor de que Cepeda pueda ir a la consulta del 8 de marzo. La votación apunta a que termine siendo 5-4. Recuerde usted, Néstor, que toda votación en el Consejo Electoral requiere una mayoría de 6 votos para adoptar cualquier decisión. Por lo tanto, se tendrán que convocar con jueces para completar esa votación y lograr la mayoría de 6 votos, lo que significaría que el día de hoy posiblemente no esté esa decisión que estaba prevista incluso desde el viernes pasado, que se fue aplazando para sábado, para domingo y para hoy lunes, Néstor.
10 de la mañana, 22 minutos. Gracias a Andrés Carmona. Y mucha atención que piden la muerte política contra 9 congresistas, entre ellos 6 que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, recordemos, vinculada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La demanda está en manos del Consejo de Estado. Sergio Barbosa. El Consejo de Estado va a estudiar una demanda que pide la pérdida de investidura o muerte política de 9 congresistas que están siendo investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entre los demandados ante el Alto Tribunal en este proceso de pérdida de investidura están Marta Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagui, Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo, así como los representantes a la Cámara Guaid Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez. El demandante argumenta que varios de los parlamentarios habrían gestionado o exigido contratos y cargos burocráticos en la Unidad de Gestión del Riesgo a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República, entre ellas reformas clave y la aprobación de operaciones de crédito público. Los hechos se sustentan en parte en declaraciones rendidas ante la Fiscalía y la Corte Suprema por Sneider Pinilla y Olmedo López, quienes señalaron presuntos acuerdos irregulares para direccionar contratos por millonarios montos en distintas regiones del país. Y seguimos hablando de política porque el candidato presidencial Sergio Fajardo insiste en debatir con Abelardo de la Espriella, quien no ha aceptado la propuesta, incluso ha planteado un debate, pero con Iván Cepeda. Mateo Piñeros. El Lobodan, pues sigue la pelea en redes entre Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella por el debate que Fajardo propuso, pero que la Espriella no quiso aceptar. Fajardo ayer retó un debate al abogado señalando lo siguiente: si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad. De la Espriella respondió sin aceptar la invitación e incluso aseguró que el debate se debía dar era con Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, pero no con Sergio Fajardo. El exgobernador de Antioquia volvió a plantear esta idea, no se rinde y dice lo siguiente por medio de su cuenta de X: estoy listo, pero el señor de la Espriella parece que no, habla con superioridad y condescendencia, pero creo que esconde sus limitaciones, me elogia para eludirme, ¿qué tendrá que esconder? No lo sé, espero que pronto podamos debatir frente a los colombianos y colombianas, tocará esperar si en esta segunda ocasión y ante la insistencia del candidato Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella accede a este debate. Y en medio de la tensión con Ecuador, las fuerzas militares reportaron la destrucción de 39 laboratorios de coca y el despliegue de más de 11.000 uniformados en la frontera sur con el vecino país. Felipe García. En medio del aumento de la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por los aranceles, bajo el argumento de una supuesta falta de apoyo en lucha contra el narcotráfico, las fuerzas militares revelaron los resultados operacionales de los últimos 30 días en la zona de frontera. De acuerdo con el balance oficial, las operaciones se han concentrado en golpear de manera directa las economías ilegales que operan en corredores estratégicos del sur del país. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la estrategia ha sido clara: cerrarle el paso al narcotráfico en la frontera con Ecuador. Según el jefe de la cartera, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército lograron la destrucción de 39 laboratorios de cocaína ubicado en áreas limítrofes con este país como parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales. Para reforzar justamente el control territorial, el gobierno desplegó más de 11.000 hombres a lo largo de la frontera, una de las más complejas por su geografía y por la presencia histórica de grupos armados organizados ilegales. El ministro destacó además que se avanza en coordinación con las fuerzas militares de Ecuador para desarrollar las denominadas operaciones Espejo, una estrategia conjunta que busca presionar simultáneamente las organizaciones narcotraficantes a ambos lados de la frontera y reducir su capacidad de reacción. 10:27, mucha atención que a esta hora se presenta un accidente de tránsito en la vía Cajicá-Zipaquirá que tiene colapsada la movilidad en esa zona del departamento de Cundinamarca. Hasta el momento no hay reporte, por fortuna, de heridos. Nicolás Rodríguez. A esta hora se registra un accidente de tránsito en la vía Cajicá-Zipaquirá, muy cerca a la rotonda de la Universidad Militar Nueva Granada, precisamente de este municipio de Cajicá, que involucra a 2 vehículos particulares que quedaron gravemente afectados, están obstaculizando el paso sobre la vía. Según hipótesis preliminares, uno de los vehículos implicados perdió el control por un aparente exceso de velocidad y saltó el separador. Y es que por este accidente se presenta además una gran congestión vehicular. En imágenes se ven las labores del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, además acelerando la recuperación de una de las personas que quedó atrapada dentro de uno de los vehículos implicados. Se habilita un carril, pero queda en este momento, Néstor, uno de los vehículos sobre uno de los costados, lo que impide además el paso de vehículos de carga larga. Y en la región del Catatumbo, las autoridades confirman que fue abatido un cabecilla del ELN. ¿De quién se trata? Cristian Santiago.
La Policía Nacional, en apoyo con la Fuerza Aeroespacial, desarrolló la Operación Olimpo en la vereda El Carmen del municipio de Sardinata, al norte de Santander, y fue abatido en desarrollo de operaciones policiales Cristian Antonio Rincón Pavón, conocido como Tajueyuca, quien desempeñaba, según las autoridades, como cabecilla de comisión del Frente Juan Fernando Porras Martínez de la guerrilla del ELN. Este sujeto registraba orden de captura vigente por delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, así como concierto para delinquir. Durante la operación fueron incautadas una pistola Prieto Beretta calibre 9 milímetros, un proveedor, 6 cartuchos calibre 9 milímetros y una granada IM-26. De acuerdo con las investigaciones, el abatido contaba con una trayectoria criminal aproximadamente de 9 años al interior del ELN. Después de haber permanecido 6 años en prisión, fue reincorporado a la estructura armada, siendo designado como dinamizador principal en la confrontación armada que libra esta guerrilla en Versalles, en Tibú, con las disidencias de las FARC. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10:29, atentos, Liga Saudí, en minutos ya está en desarrollo el juego entre el Al Riyad y el Al Nasser sin Cristiano Ronaldo. Está en rebeldía por favoritismo para el Al Hilal y otros clubes, eso dice el portugués. En la Serie A de Italia, 2:45 en la tarde, Udinese Roma. En España, en la Liga, el Mallorca de Johan Mojica a las 3 recibirá al Sevilla, y en nuestra Liga Betplay Di Mayor, fecha 4, hoy 3 de la tarde, Millo 0, Medellín 0, terminan el juego, está partido suspendido por lluvia. A las 6:20, Internacional de Bogotá, Deportes Tolima, y a las 8:30 en la noche, Deportivo Pereira frente al Junior de Barranquilla. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.